En torno a la guerra en Ucrania, los medios y gobiernos occidentales nos prohíben leer otro libro que el escrito por la OTAN. Los medios rusos, que durante años han sido espacio para analistas internacionales críticos, han sido prohibidos por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros aliados. Su señal abierta, sus canales YouTube y todas sus redes sociales, sin decisión judicial alguna. Google ha borrado de su buscador sus contenidos anteriores, su hemeroteca, para reescribir la historia como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Los medios aplican una censura estricta, dejando, eso sí, algunos espacios testimoniales que justifiquen su falsa pluralidad. Liu Xibaya, politóloga rusa, se enfrentaba a una jauría en el canal Español 4. Al denunciar los 8 años de bombardeos ucranianos en Donbass, tuvo que escuchar que eran matices irrelevantes. Me parece un auténtico insulto que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que es tan sumamente clara que no permite tomar blancos y negros. Es tan evidente aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Precisamente por relatar la situación en Donbass, el diario francés Le Figaro censuró un reportaje de su corresponsal Anne-Laure Bunel. El coronel español Pedro Baños decidió abandonar sus apariciones en televisión tras recibir serias amenazas. La razón, el tono neutral de sus análisis sobre el conflicto. YouTube ha censurado no solo a medios y periodistas de Rusia con millones de seguidores, también documentales como Ucrania on Fire, de Oliver Stone, realizado hace ya 6 años. Twitter ha etiquetado como medios afiliados al gobierno ruso las cuentas de todo periodista que haya colaborado en algún momento con algún canal público ruso. Es la estrella amarilla con la que marcarlos profesionalmente de cara al futuro. Para la propaganda de guerra contra Rusia en la red TikTok, Joe Biden convocó a los 30 TikTokers más influyentes, dándoles un mensaje claro a difundir. El culpable de la inflación en Estados Unidos es Putin. Facebook e Instagram han levantado la prohibición de los mensajes de odio si estos son contra Rusia, permitiéndose los llamados a matar a los presidentes ruso y bielorruso y los elogios al regimiento nazi ucraniano Azov. Las redes permiten y jalean este odio antirruso. Políticos como el senador estadounidense Lindsey Graham han pedido en Twitter el asesinato del presidente Vladimir Putin, sin que la red les haya limitado. En medios serios, como NBC News, un reportero proponía un ataque de la OTAN a convoyes rusos, o lo que es casi lo mismo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La periodista rusa que protestó en televisión contra Putin y a la que solo le han impuesto una multa es ya una estrella mundial. Pero sobre un periodista europeo, el vasco Pablo González, que lleva casi un mes encarcelado e incomunicado en Polonia, acusado de ser espía ruso por informar sobre el drama en Donbass, el silencio mediático es casi absoluto. El periódico catalán La Vanguardia realizaba una promoción comercial con el lema «Stop Putin, la desinformación nos quiere divididos». Traducido, la unidad contra el único villano, Rusia, requiere aplastar toda información y opinión que contradiga la versión oficial europea, borrando para ello, por ejemplo, los crímenes de nuestro aliado, Ucrania. El diario español ABC eliminaba las noticias que había publicado en 2016 sobre violaciones a niños y niñas por parte del ejército de Kiev. Llaman Centro para el Mantenimiento de la Paz a una base de entrenamiento de mercenarios. Palabra, por cierto, prohibida en los medios. Son combatientes extranjeros. Así despedía la entrevista a uno de ellos una reportera española. Bueno, pues esta misma tarde él se marcha en un autobús hacia España, en un autobús que se ha preparado con refugiados ucranianos y en el que van a ir algunos de los combatientes extranjeros españoles. Este mercenario de ultraderecha regresará a su casa sin ser detenido ni interrogado.
sin pasar el calvario policial y judicial que sufrieron 8 milicianos de izquierda al regreso de Donbass en 2015, tras ser etiquetados por los medios españoles como prorrusos. Algún informativo ha hablado sobre Farudin Sarafmal, presentador ucraniano que en directo hizo un llamamiento a degollar a todos los niños rusos, y sobre Gennady Druyenka, director de un hospital móvil de voluntarios que ordenó castrar a los soldados rusos por ser cucarachas, y sobre los actos de humillación pública en Ucrania a personas gitanas pintadas de verde y atadas a postes. Nada. El regimiento Azov, compuesto por neonazis, es una fuerza voluntaria de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y sus miembros, nazis, son entrevistados como si tal cosa por medios como la CNN. Azov ha recibido armas de gobiernos europeos como el de España, compradas con 1.000 millones de euros del Fondo Europeo en apoyo, no se rían, ¿no?, a la paz. En el canal Español 4, un experto daba con toda tranquilidad lecciones de cómo emplear este armamento para matar más rusos. Soy optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Pues porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. En Portugal, un juez ha levantado al neonazi Mario Machado la obligación que tenía de presentarse quincenalmente, al haberse ofrecido a ir a Ucrania para brindar, sigan controlando la risa, ayuda humanitaria. Que el presidente Volodymyr Zelensky haya otorgado el título de Héroe Nacional de Ucrania a Dmytro Kochubail, líder del grupo paramilitar Pravi Sekta, artífice de la masacre de los sindicatos de Odessa en 2014, en la que 46 personas fueron quemadas vivas, no lo oirán. Que el servicio secreto ucraniano ha asesinado a un miembro de su propia delegación negociadora con Moscú por traición, cosas de la guerra. En las televisiones nos muestran una exposición protesta por las niñas y niños muertos estas semanas en Ucrania. Excelente. Y la exposición en Moscú mira a los ojos del Donbass sobre los más de 150 menores asesinados por fuerzas ucranianas en estos últimos años. ¿En qué informativo ha salido? Hay que convertir un tanque ucraniano que aplasta un coche en un tanque ruso. Un misil ucraniano que derriba un bloque de viviendas en un misil ruso. Una niña de Donbass víctima de las tropas ucranianas en una niña de Kiev. Hay cientos de fake news parecidas. El telediario de Antena 3, el más visto en España, abrió con imágenes de una explosión en China como si fueran bombardeos de Rusia. Una carnicería, titulaba en portada el diario italiano La Stampa, con la foto de civiles masacrados en un bombardeo ruso. ¿Ruso? No. La imagen era de Donetsk, Donbass, donde murieron 30 civiles por un misil ucraniano. El gobierno de Rusia asegura que no ha pedido armas a China. China lo confirma. ¿Pero qué nos cuentan los medios? Letra por letra lo que dice el gobierno de Estados Unidos. La loable solidaridad